Existen diferentes fuentes, concepciones, denominaciones y formas de composición del bloque de constitucionalidad. Aquí veremos una sintética relación al respecto y al finalizar identificaremos los puntos centrales del contenido. El bloque de constitucionalidad está conformado por normas y principios que, si bien no se encuentran en el texto formal y expreso de la Constitución, se integran a la misma por otras vías, con el objeto de señalar parámetros que permitan resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas de jerarquía inferior. Esas vías están determinadas por la propia Constitución Nacional, los tratados internacionales o sentencias del Tribunal, Corte o Consejo Constitucional. Los antecedentes de la doctrina del bloque de constitucionalidad se remontan a la Constitución de la Quinta República Francesa del 4 de octubre de 1958, cuyo preámbulo proclama la adhesión del pueblo francés a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946, con el objeto de garantizar los derechos de las personas. En 1971, mediante una histórica decisión, el Consejo Constitucional francés, a través de la interpretación del preámbulo de la Constitución de 1958, resolvió que las disposiciones de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946 son principios y reglas de valor constitucional. La denominación de bloque de constitucionalidad fue introducido por la doctrina francesa como bloc de constitutionnalité, que se utiliza para designar el conjunto de normas que el Consejo Constitucional aplica en el control previo de constitucionalidad de las leyes y de los reglamentos parlamentarios. El Consejo Constitucional, desde 1976, emplea la denominación de principios de valor constitucional. Esta noción fue posteriormente adoptada por la jurisprudencia española en la década de los 80 del siglo XX, aunque desde 1979 el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una ley, disposición o acto con fuerza de ley del Estado o de las comunidades autónomas, el tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las leyes que dentro del marco constitucional se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes comunidades autónomas, o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. En Latinoamérica, la noción del bloque de constitucionalidad tuvo origen jurisprudencial en la década de los 90 como instrumento para resolver la discusión de la jerarquía interna de los tratados internacionales de derechos humanos y, en algunos casos, como en Perú y Colombia, para resolver conflictos de distribución de competencias territoriales. El empleo de la denominación de bloque de constitucionalidad en idioma español fue difundida por la doctrina argentina y la jurisprudencia de Panamá, Colombia, Costa Rica y Perú.
e introducida por la Constitución Boliviana de 2009, cuyo artículo 410, parágrafo segundo, expresamente dispone que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. Otras formas de aludir a esta noción son bloque normativo, parámetro eventual de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad internacional o derecho de la Constitución. En cuanto a su composición, esta puede ser muy variada según cada país, considerando la realidad jurídica y política del mismo. Así como ya vimos en Francia, se encuentra conformado por la Constitución de 1958, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946. En España está integrado por la Constitución española, los estatutos de las comunidades autónomas y las leyes orgánicas que regulan la distribución de competencias. En otras legislaciones se introducen también normas internacionales, provenientes de tratados internacionales en general o de derechos humanos en particular, así como del ordenamiento jurídico de los organismos de integración regional. Así, en Italia se suman a la Constitución otras normas parámetro para decidir acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas aprobadas por los parlamentos nacional o regionales, como el derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales que hubieran sido aprobados y compatibilizados con la Constitución a través de una ley ordinaria, la cual adquiere esa calidad de norma parámetro denominada también por la doctrina italiana como norma interpuesta. Esta noción de norma interpuesta, es decir, de una ley ordinaria u orgánica que pueda constituir un parámetro para determinar la constitucionalidad de otra norma de igual o menor jerarquía, es contemplada por la jurisprudencia de Perú y Colombia, que incluyen también a las leyes orgánicas. Por otra parte, con el reconocimiento internacional de los derechos humanos a través de las declaraciones de derechos humanos de la ONU de 1947 y la OEA de 1948, así como los pactos internacionales de derechos humanos de la ONU de 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, se erige el derecho internacional de los derechos humanos, que impone a los estados el deber de respetar estos derechos y adoptar disposiciones de derecho interno que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Dentro de este marco, numerosas constituciones han insertado en su texto, además de la enunciación de los derechos humanos, la denominada cláusula de apertura o cláusula de remisión, constituida por una o varias normas de recepción de los derechos humanos que rigen dentro de su territorio, aunque no se encuentren explícitamente normados en la Constitución. La cláusula de apertura esencialmente establece que la enunciación de los derechos contenidos en la Constitución no debe entenderse como negación de otros inherentes a la personalidad humana. Las constituciones de Argentina y Nicaragua
agregan además una enumeración de los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de su ordenamiento jurídico. Las constituciones argentina y venezolana equiparan los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución, pero no emplean la denominación de bloque de constitucionalidad. Por el contrario, la Constitución boliviana, en el artículo 410, parágrafo 2, expresamente señala que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. En cuanto al derecho comunitario, entendido como el ordenamiento jurídico de los organismos internacionales de integración regional y subregional, sus normas se integran al derecho interno de los países miembros de manera directa o mediante procedimiento previsto por la Constitución, según lo disponga el tratado constitutivo de dichos organismos. En todos los casos, cada Estado parte tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la incorporación de las normas de derecho comunitario dentro de su derecho interno. Y en caso de contradicción de las normas internas con el derecho comunitario, se aplican estas últimas en virtud al principio de primacía del segundo, es decir, de primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno nacional. Así, el artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto de 1994, que obliga a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, dispone que las normas emanadas de los órganos del Mercosur tendrán carácter obligatorio y cuando sea necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país. El artículo 3 del Protocolo de Cochabamba de 1996, que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, norma que las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los países miembros, salvo que el texto de las decisiones disponga que requieren su incorporación al derecho interno mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada país miembro. Por lo tanto, el derecho comunitario andino forma parte del ordenamiento jurídico de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Del mismo modo, el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constituida por 27 estados, dispone que los reglamentos de la Unión tendrán alcance general y serán obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. En síntesis, el bloque de constitucionalidad puede estar regulado por la propia Constitución, los tratados internacionales o sentencias del Tribunal, Corte o Consejo Constitucional. Esta denominación es empleada por la doctrina francesa y argentina, la Constitución boliviana y la jurisprudencia de Panamá, Colombia, Costa Rica y Perú. Otras formas de aludir a esta noción son bloque normativo, parámetro eventual de constitucionalidad, derecho de la Constitución o principios de valor constitucional. En cuanto a su composición, la mayoría de las constituciones incluye, además de la Constitución,
a los tratados internacionales de derechos humanos y otras también a las normas de derecho comunitario o las normas que regulan la distribución de competencias entre sus unidades territoriales. Su importancia y utilidad radica en que el bloque de constitucionalidad señala los parámetros que permiten resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas de jerarquía inferior, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica, el respeto de los derechos humanos y la vigencia del ordenamiento jurídico de los organismos de integración regional.